Vamos entonces a entrar a la palabra y le pido que abra el libro de Proverbios en el capítulo 16. Versículo 32. Y vamos a leer la segunda parte de ese versículo, no la primera, sino la segunda parte de ese versículo, donde dice: y el que se enseñorea. 16:32, ¿está listo? Declárelo conmigo, por favor. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Otra vez dígalo. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Estamos hablando de conquistar y avanzar. Y la semana pasada vimos que el Señor nos hace a nosotros una llamada para la conquista. Al igual que Josué tenía que avanzar para conquistar y tomar la tierra prometida, el Señor también nos ha dicho a nosotros que avancemos y que conquistemos la visión que nos ha dado, el llamado que nos ha hecho y las promesas que Él también nos ha dado. Y vimos que no estamos solos, número 1, ¿verdad? Número 2, que necesitamos tener identidad como hijos de Dios. Número 3, que teníamos que usar el manual para saber qué era lo que nos indicaba el Señor. Y lo último era tomar autoridad para avanzar. ¿Se recuerda usted? Amén. Bueno, yo le voy a pedir ahora que usted se ponga de pie. Y la semana pasada yo le hacía ver a usted que es necesario que nosotros tomemos esa autoridad, que nadie la puede tomar por nosotros. Yo puse el ejemplo, ¿verdad? Yo no podía ir a ordenar a su casa, yo no podía ir a tomar sus cosas porque le pertenecen a usted. Pero en mi casa yo sí tengo autoridad. Y Dios quiere que nosotros tomemos esa autoridad. Y es bueno que oren por nosotros, y es bueno que nos den promesas, es bueno que nos den palabra, pero el que tiene que tomar la autoridad sobre su vida, ¿quién es? Nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Isis. Póngase de pie, por favor. Y dígale al que tiene a su lado: vamos a declarar. Y así como en la primaria, ¿verdad? Y el que no declare lo paso al frente. No, son bromas. Pero sí vamos a declararlo porque tenemos nosotros que confesar. ¿Amén? Ok. Entonces declare conmigo: yo he sido llamado por el Señor para alcanzar la visión que me ha dado. Declare cuál es la visión que Dios le ha dado a usted. Pero no se quede callado, diga: yo he sido llamado para alcanzar mi visión. Usted declare cuál es su visión. ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado? ¿Cuál es la visión para su familia, para su vida, en sus negocios, en su trabajo, con sus hijos? ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado? Usted declárela. Eso es lo que Dios le ha llamado a tener como visión. Declare conmigo: yo he sido llamado para alcanzar mis promesas. ¿Cuáles son sus promesas? Declárelas. Y diga: yo he sido llamado para alcanzar esta promesa, esta promesa, esta promesa de bendición para mi familia, que mis hijos y mi casa servirán a Jehová, que mi iglesia será de bendición, que seré bendición a las naciones. Declare cuál es la promesa que usted ha recibido. Declare lo que Dios le ha dado a usted. Yo he recibido promesas de bendición, de multiplicación, de ver sanidades, milagros y prodigios, que el Señor va a estar conmigo todos los días de mi vida. Y usted declare qué promesas ha recibido. Si usted no las puede declarar, no sabe qué es lo que el Señor le ha entregado y no sabe a dónde va. Así es que declare sobre qué usted está recibiendo de parte del Señor. Amén. Ahora declare: yo no estoy solo. Dios está conmigo siempre. Yo soy hijo de Dios. Él me ama, no me dejará ni me abandonará, sino que cumplirá su propósito en mí. Yo leo, comprendo y creo la palabra de Dios
que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me esforzaré y seré valiente. Dígalo con fe. Otra vez. Otra vez. Una vez más. Ahora que le crean. Amén. Tome su lugar. Vamos siempre al libro de Josué, por favor. Y ahora vamos al capítulo 2. El tema de hoy se llama Reconociendo la tierra para conquistarla. El tema de hoy es Reconociendo la tierra para conquistarla. Josué capítulo 2. Dice: Josué, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, diga conmigo lo que les dijo: andad, reconoced la tierra. Otra vez, andad, reconoced la tierra. Otra vez, andad, reconoced la tierra. Y a Jericó, y ellos fueron y entraron en una casa de una ramera llamada Rahab, y usted podría continuar leyendo la historia, pero quiero que se enfoque en lo que Josué le dijo a los espías: andad y reconoced la tierra. Nosotros no sabemos qué vamos a conquistar si primero no reconocemos la tierra en la que estamos. Y la primera tierra que nosotros debemos conquistar es a nosotros mismos. ¿Cuál es la primera tierra que debemos conquistar? Otra vez, ¿cuál es la primera tierra que hay que reconquistar? A nosotros mismos. El Señor quiere que nosotros salgamos de la tierra donde estamos y poseamos la tierra que Él nos ha prometido. Sus promesas, su palabra, la visión, todo lo que Él nos ha dado. Pero yo no puedo ir y avanzar si primero no reconozco la tierra en la que yo estoy. Y Josué, aquí vemos en el capítulo 2 que luego de todo lo que el Señor le habló en el primer capítulo, le manda a reconocer la tierra. Él tenía esa experiencia porque ya lo había hecho una vez. Recuérdese que Moisés le había enviado a él junto con Caleb para reconocer la tierra. Él ya conocía esa tierra, pero nuevamente antes de cruzarla, él manda a 2 espías y les dice que vayan y que reconozcan esa tierra. Ahora, lo curioso es que los manda desde Sittim, que era donde ellos estuvieron, el último campamento de los israelitas antes de pasar el Jordán. Y esta tierra de Sittim, según yo he investigado, es una tierra que es seca, es árida. Y usted sabe que donde hay sequedad, donde hay desierto, hay infertilidad. O sea que ellos estaban en una tierra infértil y los mandó a ver la otra tierra que sí era fértil, la que Dios les había prometido. Y nosotros, para poder avanzar a esa tierra que Dios nos ha prometido, lo primero que debemos de hacer es conquistar nuestra tierra, conquistar nuestras vidas, conquistarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado en la historia general conquistadores que llegaban y avanzaban y tomaban una tierra, pero por sus problemas personales, por su falta de capacidad, de moral y de muchas otras áreas, perdían lo que conquistaban, perdían sus imperios? Y el Señor quiere que nosotros primero reconozcamos nuestra tierra antes de avanzar hacia la tierra que Él nos prometió. Porque si no podemos nosotros conquistarnos a nosotros mismos, de nada nos servirá tener una nueva tierra, una nueva conquista, una nueva visión, una nueva promesa, si lo primero que Dios nos ha pedido no lo realizamos. Cuando hace unos días yo hablaba con una hermana y ella me contaba que un muchacho pues que había recibido a Cristo estuvo mucho tiempo en el evangelio, pero de pronto por situaciones personales en su alma cayó en tristeza y empezó a beber y se empezó a dedicar a la bebida.
Y entonces esta hermana se acercaba y le decía, mira, deja la bebida, que Dios te ama, regresa con el Señor, búscalo. Y él se sonreía y decía, sí, yo lo tengo que hacer. Y resulta que un día se fue con sus amigos, hace poco, se fueron a beber al puerto. Y cuando él venía de regreso, él venía manejando un carro y por estar ebrio tuvieron un accidente. El resto de los pasajeros se murió en ese lugar, pero el que iba conduciendo, este joven que fue cristiano, quedó medio vivo. Lo metieron a una ambulancia y se lo llevaron a un hospital. Y entrando al hospital, falleció. Yo he escuchado repetidamente casos como estos, donde muchos que han sido cristianos se apartan del Señor, pero el Señor viene y les da una última oportunidad de arrepentirse, pero se los lleva. Y eso realmente no es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que nosotros tengamos una vida cristiana victoriosa. No quiere que vivamos sojuzgados por el enemigo, viviendo en Siquem, en el desierto, dando vueltas, sino que el Señor quiere que nosotros nos levantemos y tengamos una vida de victoria, una vida que glorifique el nombre del Señor, una vida con la cual nosotros exaltemos el nombre del Rey y vayamos hacia lo que Él nos ha prometido. No solamente como cuando jugábamos tenta, ¿verdad? Y usted llegaba corriendo y decía, 1, 2, 3, chiricuarta por mí, ¿verdad? O sea, ya me salvé, llegué por un pelito, me salvé. No es eso lo que Dios quiere. El Señor quiere que nosotros disfrutemos nuestra vida espiritual y la disfrutemos a plenitud, que la vivamos con victoria y que tengamos una vida de victoria. Amén. Le voy a poner otro ejemplo. En mi casa, mi papá siempre le gustaron los deportes y siempre nos enseñó a hacer deportes. Mi papá siempre ha corrido. Desde que yo tengo uso de razón lo he visto corriendo, ¿verdad? Y sé que se levanta temprano, a veces lo acompañaba, otras veces me hacía la loca, ¿verdad? Pero yo en lo particular, a mí no me gusta correr, sí me gustan los deportes, pero correr no es una de mis pasiones, sin embargo para mi papá sí. Entonces él nos levantaba temprano, ¿verdad?, los fines de semana y nos decía, vámonos a correr, y nos sacaba a los 3 hermanos y salíamos corriendo, ¿verdad? Mis hermanos son mayores que yo, entonces yo no les llevaba nunca el paso, pero me gustaba estar con ellos. Entonces lo que hacía yo era que agarraba mi bicicleta y me iba atrás de ellos, ¿verdad? Los 3 iban corriendo y yo iba atrás de ellos con la bicicleta, porque era también un tiempo familiar. Pero mientras yo hacía eso, yo vi algo que me llamaba mucho la atención. Cuando mi papá iba a los lugares donde iba a correr, yo no sé por qué, pero los deportistas tienden a ser muy, ¿cómo se les diría? A ver, ayúdenme. Algo creíditos, ¿sí? Y competitivos, esa es la palabra, son muy competitivos. Entonces mi papá como que ya había pasado esa etapa de ser competitivo y creidito y ya corría por amor y pasión al deporte, ¿verdad? Y mi papá pues tenía un buen paso, entonces él iba corriendo y mis hermanos iban atrás, ¿verdad?, que eran más jóvenes, tratando de llevarle el paso a mi papá. Pero de pronto venía algún corredor de por ahí cerca y miraba a mi papá y decía, este lo voy a dejar, ¿verdad? Y empezaban a correr. Y pasaban así todos traiditos de la película, ¿verdad? Y pasaban a mi papá más rápido. Y mi papá los miraba y se sonreía y seguía con el mismo paso, ¿verdad? Un paso que le permitiera llegar a su carrera. Y daba la primera vuelta, ¿verdad? Cuando él ya iba a empezar la segunda vuelta, venía el corredor que había pasado así todo creído, y pasaba otra vez, ¡fum! Así, lo volvía a dejar, ¿verdad? Se iba todo creído corriendo y mi papá seguía su mismo paso y yo atrás en la bicicleta, ¿verdad? Y así pasaban varias vueltas, pero ya cuando eran las últimas, de repente llegaba mi papá con el mismo paso, ¿verdad? Y cuando pasábamos al que se creía el traidito de la película, ¿verdad?, estaba en la orilla y volteaba a ver a mi papá, ¿verdad?, y trataba de correr, pero ya no le daban las piernas, porque toda la energía la había agotado inicialmente en
en aparentar algo que no era, en tratar de esforzarse y demostrar que era mejor, pero no mantenían un paso constante. Entonces mi papá solo pasaba de largo, no era que los mirara y les dijera charrangarranga, ¿verdad? Como dirían los chicos aquí en Guate, sino que solo los miraba y seguía corriendo él a su mismo paso y todavía daba quizá 1 o 2 vueltas más. Entonces esto es como en la vida del creyente. El Señor no quiere que nosotros salgamos corriendo y de repente tengamos un repunte y hagamos las cosas súper, ¿verdad? Como cuando usted usted emocionado hace las cosas y todo le queda bien y esto le sale bien y de repente va bien, pero cuando usted encuentra un obstáculo, si usted no tiene un paso firme y constante, no va a llegar a la meta. Entonces no es quien llega primero a la meta, sino tenemos que llegar hasta el final de la meta, pero llegar bien. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros conquistemos nuestra propia vida, que mantengamos un buen ritmo. Recuérdese que la salvación que el Señor nos dio es instantánea. Usted recibe a Jesús en su corazón y si en ese momento usted se muere, usted se va al cielo, porque Jesús ya le hizo salvo. Pero la transformación es un amén. La transformación es un proceso. Ese es el proceso que el Señor quiere que nosotros tengamos. Un paso firme, un paso constante en el cual lleguemos a nuestra meta, pero que avancemos con autoridad. Ahora, no solo nosotros reconocemos nuestra tierra. ¿Sabe que el enemigo nos odia? ¿Usted no sabía que el enemigo nos odia? Sí, el enemigo nos odia, pero no crea que es saqueo como el Kiko llegaba, ¿verdad? Chusma, chusma, y le empujaba allá a don Ramón y se iba, y al rato ya estaba jugando otra vez con don Ramón. No, el enemigo no es así con nosotros. El enemigo de verdad nos odia y nos odia a muerte. Hermanos, en algunas oportunidades el Señor me ha permitido ministrar a algunas personas y a veces los demonios se manifiestan en la vida de estos hermanos, pero cuando se manifiestan yo he visto algunos demonios que me empiezan a hablar y me dicen: yo no me salgo de aquí, esta vida me pertenece, yo lo voy a acabar, lo voy a destruir, lo voy a matar si me seguís reprendiendo, me empiezan a veces a decir. Pero yo sigo tomando autoridad en el nombre de Jesús. Pero cuando yo miro esa expresión de los demonios en un rostro, que en una vida que ha sido tomada por el enemigo para mantenerlo en opresión, créame, hermano, que a mí me duele mi corazón. Yo he entendido a veces el odio, lo he tratado de captar, pero cuando yo veo los ojos de estos enemigos nuestros, enemigos de nuestra alma, yo he entendido que muchas veces creemos que estamos jugando al chusma chusma y que yo me puedo hacer el loco y que puedo tratar de disuadir un poco al enemigo o despistarlo y que no se va a fijar en mí. No, el enemigo nos odia, hermanos, y quiere que nosotros no avancemos, quiere que nosotros no tengamos victoria. Y él usa diferentes tácticas para tenernos amarrados y no vamos a entrar a nuestras promesas si primero no conquistamos nuestra alma, si primero no conquistamos nuestra vida. El enemigo nos odia y nuestra tierra también es codiciable para el diablo. ¿Por qué? Porque es malo. Al enemigo le gusta vernos oprimidos, tristes, en derrota, en pecado, en adulterios, en vanidades, en afanes, en cosas de esta tierra, pero no quiere vernos en victoria. Así es que nosotros tenemos que descubrir quién es nuestro enemigo y tomar esa autoridad. Amén. En Mateo 12:43 usted va a encontrar el pasaje donde dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que anda por lugares secos. Pero ¿qué anda haciendo en esos lugares secos o los lugares abandonados? Anda buscando reposo. ¿Y cuál es el reposo que busca un enemigo? Recuérdese que el diablo, los demonios, ¿verdad?, necesitan un cuerpo para satisfacer sus necesidades. Un demonio tiene instintos y deseos bajos, pero no los puede satisfacer por sí mismo porque es un espíritu. Entonces, cuando no tiene un lugar donde habitar, va y busca donde reposar. Y va a reposar en un alma que no sea fuerte,
va a reposar en un alma que abra puertas, va a reposar en un alma que vive en pecado, va a reposar en un alma débil. Entonces nosotros no debemos ser los débiles, tenemos que ser los fuertes espiritualmente. Amén. Yo sé que cada uno de nosotros estamos pasando luchas, pero las luchas de afuera no son tan importantes como nuestras luchas personales, porque si logramos vencer nuestra tierra, vamos a poder conquistar la de afuera. Pero si yo no puedo conquistar mi tierra, no voy a poder conquistar la tierra de afuera. ¿Y sabe qué? El enemigo lo sabe. No sé si a usted le ha sucedido, yo me voy a ministrar con usted. No crea que solo a usted le pasa y que solo usted tiene luchas. No, todos tenemos luchas. Y pues, moi, no es la excepción, yo también tengo mis luchas. Y una de esas luchas que tengo es mi temperamento, mi carácter. Ay, pastora, pero si yo siempre la miro riéndose y tan alegre que es usted, sí, pero no me ve enojada porque no me va a reconocer. Y eso es lo que el diablo quiere, que uno no tenga control sobre su vida y sobre las circunstancias que le suceden. Y a mí, ¿sabe qué me ha pasado? Como ese es mi cuco, ¿verdad? Y el diablo sabe que por ahí me puede atacar, siempre me manda cosas que me hagan enojarme, que me hagan molestarme. Si yo voy, por ejemplo, manejando y voy tranquila, de repente viene alguien y ¡pum!, se me tira y por poco le pega a mi carro. Y eso ya me molesta, ¿verdad? Y ya trata mi carne de brincar. Y con gusto, ¿verdad? Me darían ganas de que mi carne saltara, pero en eso me recuerdo y digo, no, el enemigo anda atrás de mí, no lo tengo que permitir. Tomo aire y me voy, ¿verdad? Y manejo tranquila. Y de repente, cuando llego al semáforo, se pone en rojo. Y está en rojo y el de atrás empieza a bocinarme, ¿verdad? Y digo, pero ¿cómo le hago? O sea, no me puedo pasar porque el semáforo está en rojo. Y empieza otra vez la carne, ¿verdad? A querer salir. Y dan ganas de enojarse y de hacer muchas cosas, pero me vuelvo a acordar, ¿verdad? Que no, que soy hija de Dios, que me tengo que controlar. De pronto tengo que ir a la tienda a comprar algo y cuando llego a la tienda, el dependiente me contesta, pero de lo peor, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué quiere? Pero si le vengo a comprar, ¿verdad? O sea, ¿por qué me contesta así? No, pero ¿qué quiere? A ver, dígame. El enemigo, ¿verdad? Buscándonos. Y entonces hace unos días me pasó algo similar y yo llamé a mis papás y les dije, ¿saben qué? Hoy me voy a resguardar en mi casita porque el enemigo anda atrás de mí. Y antes de pecar, mejor me quedo aquí. Me puse a orar, a leer la Biblia y no salí. Tenía que hacer cosas, pero no salí por no darle lugar al diablo. Y ¿sabe qué? Así tenemos que tomar autoridad muchas veces en nuestra vida, porque el enemigo anda atrás de nosotros. Pero otras veces, ¿sabe qué me ha pasado? He fallado. Y cuando fallo me siento tan mal. ¿No le ha pasado? Se siente uno cucaracha, ¿verdad? Y de aquellas pisoteadas, dice uno, pero si yo no tenía que haber hecho esto, yo no debía haber reaccionado así, yo no me debía haber enojado. Ay, Señor, pero ¿por qué lo hice? Pero bueno, Padre. Y sin ir tan lejos, hoy en la mañana me pasó, antes de venir a la iglesia. Y el enemigo lo usó para que yo no pudiera venir y compartirle a usted, porque eso era lo que el enemigo quería. Distraerme, hacerme sentir mal y que yo no le comparta a usted. Pero ¿sabe por qué se lo comparto? Porque mis luchas no son únicas en el planeta, tanto usted como yo las tenemos, pero el Señor nos ha mandado a conquistar y a tener victoria y en medio de las dificultades siempre el Señor nos guarda. Amén. Entonces, el enemigo siempre va a estar en contra nuestra y va a tratar de atacarnos, de acusarnos, de buscarnos, porque Él lo que quiere es que nosotros estemos abajo, no en victoria. Quiere tenernos tristes, no nos quiere con gozo. Nos quiere amargados, no nos quiere en amor. Nos quiere en enojo, porque no nos quiere en alegría. El enemigo va a tratar por todos los medios de arrancarnos esas promesas. Pero yo tengo que reconocer mi tierra, o sea, yo tengo que saber cuáles son mis debilidades y en base a esas debilidades tomar acciones y tomar la victoria en el nombre de Jesús.
Sabemos que por nuestras fuerzas nosotros no podemos, pero el Señor es el que nos da las fuerzas, el Señor es el que nos da la victoria. Entonces no nos tenemos que sentir esas cucarachas apachadas, sino decir, bueno, ahorita fallé, pero sigo en la carrera, yo me levanto, paso firme, voy adelante, ¿verdad? Y entonces entendamos, si el espíritu inmundo sale y anda por lugares secos y busca reposo, pero no lo hay en un lugar seco, va a ir a buscar un lugar donde sí reposar. Entonces, nosotros tenemos que cerrar todas las puertas posibles para que ese reposo no lo encuentren en nuestras vidas. Vamos a usar hoy nuestra Biblia y se lo pido que lo hagamos así rapidito. Por favor, busque Proverbios 25. Y versículo 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La primera área de nuestra vida es que nosotros tenemos que vivir con sobriedad espiritual. O sea, no podemos decir, es que yo me enojo porque así soy yo, ¿verdad? Ese es mi carácter, así soy yo. Sí, así es mi carácter, pero ese es mi carácter carnal. Ahora, mi carácter espiritual es bien bonito. Yo soy muy amable, soy muy alegre, soy muy pacífica, porque espiritualmente así soy. Entonces yo no debo permitir que mi carne reaccione. Yo tengo que dominar mi espíritu. Yo tengo que dominar mi carne a través del espíritu y mostrarme como una persona espiritual, no carnal. Yo le digo a usted cuál es mi debilidad. Puede ser el enojo. Y usted quizá la comparta conmigo, pero yo sé que usted puede tener otras debilidades que probablemente yo no las tenga, pero usted sí. Entonces usted no puede decir, es que así soy, es que no sé qué hacer, es que he tratado, es que no puedo, es que soy incapaz. Porque el Señor nos da la fuerza para que nosotros tengamos dominio propio sobre nosotros mismos. Así es que usted no puede ser como esa ciudad sin muros, así desbordada, sino que usted tiene que amurallar y contener su carácter, contener sus acciones, sus reacciones, para poder ser una persona que tenga dominio en su espíritu. Amén. Segundo, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, repita eso en voz alta conmigo, en esto, no lo oí, pellizque a su compañero que no lo dijo, a ver, en esto, pensad, ¿en qué tengo que pensar yo? A ver, repitámoslo otra vez despacito. En todo lo que es verdadero, o sea, no piense usted ni maquine qué mentiras va a decir, ni cómo las va a decir, ni qué justificaciones va a presentar. Usted piense en todo lo que es verdadero, en todo lo que es, ¿qué? Honesto, o sea, no hable cosas deshonestas. Los hijos de Dios no debemos decir palabras deshonestas. Tenemos que ser honestos en nuestra forma de hablar, de convivir y aún de vestirnos, ¿verdad? Siguiente, todo lo que es justo. No piense cómo vamos a hacer injusticia, sino piense cómo usted va a hacer justicia, cómo va a hacer usted lo correcto delante del Señor. Lo siguiente es todo lo puro. Cuidado. ¿Qué escucha usted? ¿Qué ve? No me canso de decírselo a los jóvenes, ¿verdad? Pero la música va de mal en peor. Pero hoy en día es el acabose. Como me decía un adolescente, ¿verdad? Es que
Qué difícil la música de ahora porque dicen cómo lo hacen, cuándo lo hacen, dónde lo hacen y cómo lo hacen. Sí, son muy gráficas las canciones. Entonces, ¿qué oigo yo? ¿De qué me lleno yo? Tenemos que tener cuidado qué escuchamos, porque entonces, si yo escucho cosas impuras, no voy a ser puro. ¿Sí? Si yo miro en la televisión cosas impuras, no voy a ser puro. A veces las personas creen que uno es cuadrado porque no mira ciertos programas, porque no participa de ciertos chistes, porque no hacemos ciertas cosas, pero es que de verdad el Espíritu no nos permite esas cosas. Hay una caricatura que aparentemente es inocente, ¿verdad? Tiene años de existir, donde cuentan chistes y son unos personajes amarillos. No le digo el nombre, pero ya sabe quién es. Muy famoso, pero todo el programa, cuando usted lo mira, lo que hace es burlarse de Dios, burlarse de los cristianos, burlarse de la autoridad. Presentan un padre inepto, una mamá alcahueta, un hijo brillante porque hace las peores barrabasadas de la tierra, una hija que es inteligente, pero como es inteligente a la vez es tonta y nadie la toma en cuenta, y una niña que se hace la tonta, pero que es muy inteligente. Lo que presentan no tiene nada ¿de qué? De puro. Al contrario, son mentiras disfrazadas, y así le puedo yo decir muchos programas. Pero ¿qué estamos nosotros viendo? ¿Qué estamos nosotros oyendo? ¿Y qué estamos nosotros repitiendo? Porque entonces no vamos a poder vivir en pureza. Todo lo que es amable, trate usted siempre de ser amable con las personas, en todo momento. Salude, diga buenos días, diga adiós, diga con permiso. No importa si la demás gente no lo hace. En el tráfico de vía, no importa si la gente no le da vía. Usted sea amable. Lo que hagan los demás es problema de los demás. Pero los que tratamos de ser verdaderos hijos del Señor y tener dominio sobre nuestras reacciones, nuestros pensamientos, tenemos que aprender a ser amables. Dice todo lo que es de buen nombre. Un buen nombre se hace también con una buena fama, ¿sí? Hay una muchacha en particular que canta, es muy famosa hoy en día, pero que a mí me molesta, me choca verla en la televisión, porque es hija de unos pastores. Sus papás son pastores, es gente de verdad del Señor. Y esta muchacha aprendió a cantar dentro de la congregación porque era hija de los pastores. Y con ese don, con ese talento, con esa voz tan bonita que ella tiene, ha hecho canciones que son bien pegajosas para los patojos, ¿verdad? Y las ponen en las caricaturas y tienen mensajes motivacionales muy buenos, ¿verdad? Tú eres como un juego pirotécnico, puedes llegar lejos, tu luz va a brillar, tú eres aquí, tú eres allá, y la música es bien pegajosa. Pero ella es una mujer que es deshonesta, porque se viste deshonestamente. En sus videos lo enseña todo, se viste exageradamente provocativa, ha hecho videos también besando mujeres, manifestando como que es lesbiana, se casó con un hombre pervertido, asqueroso. Yo no puedo entender cómo una persona que conoció al Señor se pudo haber casado con semejante hombre. Y todas las niñas se enloquecen por ser como ella. Pero ella es una mujer deshonesta. Entonces a mí no me agrada verla porque es deshonesta. Y nosotros hemos hecho a un lado muchas veces la deshonestidad de las personas porque hacen algo que nos interesa. Tenemos que tener cuidado con esto. Dice que si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto hay que pensar. Lo que aprendimos y recibimos, lo que oímos y vimos, esto es lo que hay que hacer para que el Dios de paz esté ¿con quién? Con nosotros. Mucha gente no tiene paz porque manifiesta todas estas cosas. Y a veces yo miro aquí en la congregación, ¿verdad? Desde arriba, desde el púlpito, uno mira muchas cosas. Pero cuando alguien tiene un problema espiritual, ¿sabe qué es lo primero que hace?
se duerme en los cultos, se duerme en las predicaciones, porque el enemigo no quiere que usted escuche lo que se está predicando. A veces es cansancio, pero yo he visto el testimonio de algunas personas, como por ejemplo Maribel. Ella hace turnos de muchas horas de desvelo, pero cuando viene ella a la iglesia y empieza que ya se duerme por el cansancio, se para ahí atrás, porque ella viene a escuchar la palabra del Señor. Entonces no es el cansancio, no es que usted se desveló viendo una película anoche, es que espiritualmente las verdades del Señor no pueden penetrar a su corazón. Y a veces yo miro que la gente está aquí sentada y que me está viendo, pero me está viendo y no me está escuchando, porque yo veo sus ojos que están divagando en algún lugar del planeta Tierra, ¿verdad? En alguno de sus problemas, en alguna de sus situaciones. ¿Qué va a hacer después del culto? ¿Qué va a comer? ¿Con quién se va a juntar? Si su familia y le vuela el pensamiento. Nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos, y cuando estemos en la presencia del Señor, estar en la presencia del Señor, poner nuestra mente donde estamos. No divagar en nuestros pensamientos cuando estamos en su presencia. ¿Sabe por qué mucha gente cuando abre la Biblia lee 2, 3 versículos y se duerme? Porque el diablo no quiere que usted la lea. Entonces, si a usted le pasa, tome autoridad y siga leyendo y sígalo haciendo. Otra cosa, uno dispone a orar, ¿verdad? Y dice, bueno, ahorita sí voy a orar, y se va uno al cuarto y cierra la puerta y dice, ahora sí voy a orar, y se hinca, y usted se hinca y suena el teléfono. Regresa, se vuelve a hincar y lo llaman otra vez por teléfono. Se hinca y vuelve a empezar a orar y tocan el timbre. Se hinca y vuelve a tratar de orar y llegan y le dicen, hay que pagar tal cosa, hay que hacer esto, y no lo dejan orar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que usted tenga sus pensamientos puestos en el Señor. Entonces tomemos autoridad, reprende eso en el nombre de Jesús, no conteste el teléfono, ore primero y luego haga lo que tiene que hacer. Cuando esté en la iglesia, enfoque sus pensamientos en el Señor y luego mire qué va a hacer. Si dejó la olla puesta en su casa, no va a hacer nada aquí pensando en la olla. Cuando regrese la encuentra quemada y la estufa también, pero el Señor le va a proveer, ¿verdad? Pero usted aquí concéntrese en que sus pensamientos estén en el Señor. Cuando usted lea la Biblia, concentre sus pensamientos en el Señor. Cuando usted dispóngase a orar, concentre sus pensamientos en el Señor. No deje que su tierra la conquiste el diablo. Amén. 3. Segunda de Crónicas 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y quiero que repita esto conmigo, por favor. Llevando cautivo, otra vez. Llevando cautivo. No le escuché. Llevando cautivo. Llevando cautivo todo pensamiento, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? A ver, necesito que repita porque si no, no me va a comprender. ¿A dónde llevo cautivos mis pensamientos? A la obediencia a Cristo Jesús. 2 Corintios 10:5. Perdonen, Corintios. Estoy tan concentrada en la prédica que me equivoqué del libro. Usted disculpe. 2 Corintios 10:5. Es que es para ver si no está dormido usted por un espíritu inmundo. ¿Listos? 2 Corintios 10:5. ¿Hoy sí? Vamos pues. Derribando argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, ¿hoy sí? Todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo Jesús. Una de las etapas espirituales que yo pasé hace unos 4 o 5 años fue un ataque terrible a mis pensamientos, porque yo me levantaba tratando de sobrevivir el día
pero cuando yo me levantaba, lo primero que pensaba era, pero ¿y para qué me voy a levantar? Si yo no puedo hacer las cosas bien hechas, a mí nada me sale bien, yo no soy capaz, yo no sirvo, yo esto, yo aquí, yo allá, y ya me levantaba triste, me levantaba con pensamientos depresivos. Y entonces ya pasaba todo el día triste y todo el día acongojada y trataba de leer la Biblia y me costaba mucho. Pero de pronto el Señor abrió este pasaje a mi entendimiento y el Señor me habló y me dijo, la batalla que estás teniendo no es de afuera. O sea, no era que alguien viniera y me tocara la bocina y me hiciera enojar, no era que alguien viniera en mi contra y me maltratara y me provocara, era que yo misma estaba teniendo una lucha interna porque el enemigo me mandaba dardos en mis pensamientos y yo esos pensamientos los agarré y los empecé a creer. Y cuando el Señor me abrió el entendimiento de esto, yo dije, de verdad, Señor, esa batalla yo la tengo en mi mente porque no es cierto. Yo cuando miro que hago las cosas bien me salen, porque yo pienso que yo no puedo. Y entonces el Señor me dijo, es que tienes que tener esa lucha en tu mente, pero tienes que tomar la victoria. Y entonces yo le decía, Señor, pero entonces quítame estos pensamientos, ¿verdad? Llévatelos, Padre, lejos. Yo no los quiero tener, yo quiero tener tus pensamientos. Pero el Señor en este pasaje me dijo, y llevando, ¿qué dice? Léalo otra vez. Cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Ahora, no me puedo bajar, pero les voy a pedir un favor. Hazme el favor, Tuti, tráeme a tu hija, vengan las dos. Llévame a Keila de donde estás a donde está la hermana Lucky. Ok, para ahí. ¿Cómo llevamos a alguien? ¿Cómo lo lleva Tuti? ¿Cómo lleva Tuti a su hija? ¿Ah? Tomada de la mano. ¿Quién la está llevando? La mamá. Ok, gracias, regrésate. ¿Quién tiene que llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús? Amén, ya me captó. ¿Quién tiene que llevar cautivos esos pensamientos? Nosotros. Alguien puede venir y reprenderlos por mí, pero si yo no tomo autoridad en mi vida, el enemigo, ese demonio que esté dentro de mí me quiera dominar y me quiera entristecer y me quiera hacer sentir así, va a seguir teniendo casita en mí porque yo se lo estoy permitiendo. Pero si yo llevo cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, ese enemigo no puede habitar en mí, tiene que huir en el nombre de Jesús. Entonces yo tomo autoridad sobre mis pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué tuve que hacer yo? Levantarme esas mañanas y cuando el primer pensamiento venía a mi mente me levantaba y decía, Señor, todo pensamiento de tristeza yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Señor, todo sentimiento de impotencia yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Señor, todo sentimiento de congoja yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre esos pensamientos y declaro la palabra del Señor que dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empezaba a declarar la palabra, pero yo tomé esa autoridad sobre estos pensamientos, yo los llevé cautivos. Entonces no esperemos a que alguien venga y nos lleve cautivos nuestros pensamientos, porque eso nadie lo puede hacer, eso es una decisión propia. Yo llevo cautivos esos pensamientos. ¿Cuánta gente no se sugestiona? En el colegio en el que yo trabajé había una doctora que trabajaba en el IX. Usted sabe que en el IX no hay mucha medicina, ¿verdad? Entonces ella venía y con ese pensamiento de que no hay que gastar mucha medicina, ¿verdad? Trabajaba en el colegio. Y de repente yo entraba a la clínica, ¿verdad? Y la llegaba a saludar y cuando miraba los botes, ¿verdad? Así llenos de pastillitas. Y de repente ella, ¿verdad? Con una bolsita, una cajita de esas tic-tac, ¿verdad? Y las destapaba y las metía al bote. Y destapaba otra tic-tac y la metía al bote. Y destapaba otra tic-tac y la metía al bote. Y de repente sacaba de unas pastillas que son como ácidas, ¿verdad? Y venía y las sacaba y las metía a otro bote y las metía a otro bote. Y yo le decía, ¿y usted y esos botes qué son? Es que mire, la gente se sugestiona tanto, me dice.
Y los niños aquí vienen que les duele todo, pero les doy estas pastillas mágicas y así se curan, porque no tienen nada. Ay, no le creo, le dije. Sí, me dijo. Y lo mismo hago a veces en mi trabajo. Les doy de estas pastillitas en una bolsa a las personas, se van, regresan a la siguiente cita y se les quitó la enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque se sugestionan mucho las personas, me dice. Ay, no le creo, le dije. Venga al recreo, me dijo, y va a ver. Y entonces yo llegué al recreo y me paré a observar a ver qué pasaba, ¿verdad? Y llegaba una niña y le decía, doctora, fíjese que me duele mucho el estómago y es que ya no aguanto. Y entonces ella la examinaba y le decía, ¿te duele el estómago? Sí. ¿Pero desayunaste? Sí, mi mamá me dio desayuno antes de salir. ¿Y ya refaccionaste? Sí, ya refaccioné. ¿Y te arde? Sí, me arde mucho el estómago, viera, siento como fuego que me quema. Ah, yo digo que ha de ser gastritis. ¿Sabes qué? Te voy a dar estas pastillas, chúpate una y se te quita el dolor. Y se la daba, la niña se la chupaba y de ahí en el recreo yo la miraba corriendo, ¿verdad? Y me acercaba y le decía, nena, ¿te duele el estómago? No, es que esas pastillas de la doctora son muy buenas, me decía. Y yo me empezaba a reír, ¿verdad? Yo decía, pero ¿verdad? Le toma el pelo a la gente y así hace el diablo ustedes. Nos toma el pelo y nosotros venimos y nos tomamos las pastillas, pero no de autoridad espiritual, sino las pastillas de las mentiras, ¿verdad? Sí, yo no puedo, sí estoy enferma, tengo mal carácter, yo no puedo dejar esto, es que esto me vence, yo soy incapaz, y todo está aquí, miren. ¿Por qué? Porque no hemos tomado autoridad. Llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús y en el nombre de Jesús esos pensamientos tienen que huir. Amén. Y gracias a Dios, después de que yo aprendí esto, han huido y son otras las luchas y otros los enfrentamientos. Pero bueno, sigamos. Regrese ahora a 1 Corintios. A 1 Corintios. (6:20). Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio por el que fuimos comprados? Dígalo con fe. La sangre de Cristo, ok. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Si yo fui comprado por la sangre de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Glorificar pues a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu, los cuales son míos. ¿De quién son? De Dios. No son míos, son de Dios. Entonces yo tengo que tener cuidado qué hago con mi cuerpo, porque es del Señor y a través de ello yo glorifico o no glorifico el nombre del Señor, pero también abro puertas. ¿Cuántas veces las personas hacen cosas que no deben y con eso abren puertas para que el demonio les opresione? Tengamos cuidado. Todo lo que es perder conciencia, todo lo que es olvidarse de las penas, todo eso es tirar las murallas y vivir desenfrenadamente, y eso no glorifica al Señor. Tenemos que tener autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre lo que hacemos con nuestro cuerpo para glorificar el nombre del Señor. Amén. Siguiente, Colosenses 3:2. El ser humano siempre ha tratado de averiguar para qué está en el mundo, ¿sí? ¿Por qué estoy aquí? Es la pregunta esencial que cualquier ser humano se hace. ¿Por qué estoy aquí? Si yo le pregunto a usted, ¿por qué está usted aquí? No me conteste, pero quiero que lo analice un momentito. ¿Por qué está usted en esta tierra? ¿Para qué lo puso el Señor aquí? Piense bien. Si usted es una persona carnal,
me va a contestar lo que cualquier ser humano en la tierra me va a decir. Yo estoy aquí porque Dios me trajo para que yo tenga éxito en la vida, para que yo alcance mis metas, mis sueños, y yo pueda hacer esto y aquello y aquí y allá, y yo por eso trabajo duro, y yo por eso hago esto, y yo por eso porque ese es mi propósito en la tierra. Esa es una persona carnal que solo tiene su vista corta y la tiene en estas cosas de esta tierra. Nosotros tenemos, hermanos, un designio mayor. Usted sabe que usted es turista en esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que somos peregrinos y extranjeros. Usted está aquí de visita en esta tierra. Mientras usted está de visita en esta tierra, tiene cosas que hacer, pero ese no es el propósito para el cual Dios le creó. Porque las personas que somos espirituales hemos entendido que tenemos un llamado mayor, un llamado más alto que solo sobrevivir, subsistir y nadar en esta tierra. Porque ¿qué son 80 años en la eternidad? ¿Qué son 70 años en la eternidad? 90 años en la eternidad, los que le dé el Señor. ¿Qué es eso en la eternidad? Es un punto. Pero nosotros hemos sido creados para algo más. Usted es un ser espiritual, usted no solo es un ser terrenal. Ya vio, hasta de explosiones para que lo entienda y lo capte de verdad en su corazón. Usted no es de esta tierra, no es extraterrestre, pero no es de esta tierra. Usted es de la patria celestial, usted es del reino del Señor, usted es de Dios, usted es hijo de Dios, usted es real sacerdocio, usted es nación santa. Usted ha sido una persona designada para anunciar las virtudes de aquel que le llamó a usted de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿por qué está usted en esta tierra? ¿Me va a contestar como una persona carnal o como una espiritual? ¿Ah? Entonces que su meta sea mayor que lo que usted está viviendo en esta tierra. Amén. Dice el pasaje, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde hay que poner la mirada? No en las de la tierra. Dígale a la que tiene al frente o al que tiene al frente, la persona que está delante de usted, dígale, pongamos la vista ahí arriba, no aquí en la tierra. Dígaselo a alguien, pero que no sea su familia. A ver, pongamos la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Declárese a usted mismo, poné la vista en las cosas de arriba, no en las de abajo. Ok. ¿Pasamos luchas y dificultades en la tierra? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿A veces pasamos escasez? Sí. ¿A veces nos enfermamos? También. ¿Tenemos luchas? Sí, las tenemos. Pero ¿sabe qué? No mire este plano terrenal. Ponga sus ojos, ¿dónde? Ahí arriba. Ok. Si yo hubiera sido una persona que no hubiera tenido hoy la responsabilidad de venir a predicar, con lo que me pasó antes de venir, probablemente no hubiera venido a la iglesia. Porque me sentí mal, me molesté y no me hubieran dado ganas de venir a la iglesia. Pero después yo analicé y dije, no, ¿por qué me pasó esto? Porque el enemigo no quería que yo trajera esta palabra. Y entonces el enemigo puso a esas gentes en el camino para estorbarme. Yo no voy a dejar que el enemigo me venza, lo voy a vencer yo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si yo no vengo y le comparto a usted esto es lo que el Señor quería que usted escuchara hoy. Entonces, ¿quién hubiera ganado? El enemigo. Ok, ahora páselo usted a sus circunstancias. ¿Qué pasa si usted viene un día a la iglesia y le pasa algo en el camino? Y usted dice, no, mejor ya ni voy, ya para qué voy a la iglesia. Y usted falta a la iglesia y no recibe lo que Dios le quería dar ese día, porque el enemigo le quitó su bendición. ¿Qué pasa si usted viene a la iglesia pero se viene y se duerme? No va a escuchar lo que Dios le quiere hablar.
Entonces no deje que el enemigo se lo robe. ¿Qué pasa si usted endurece su corazón y dice, a saber por qué dijeron eso? No va a recibir usted lo que Dios quiere y el enemigo sigue ganando. Entonces, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una situación, no piense en el problema propiamente. Piense, si yo pongo mis ojos en el cielo, en las cosas de arriba, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Es una prueba? ¿Es una tentación? ¿O es una lucha donde tengo que tomar autoridad? Entonces usted empieza a pensar en otro plano, no en el plano terrenal. Cuando usted tiene una lucha en su casa, por ejemplo, las mujeres que están orando por sus maridos y no ven la conversión de sus maridos, no piense usted que es su marido el que está en contra suya. Mire al enemigo que está en la vida de su marido o de su esposa, ¿verdad? Y entonces ponga sus ojos en las cosas de arriba y diga, esta es una lucha espiritual. Pues yo sigo orando por él, sigo ayunando por él y lo voy a seguir bendiciendo, ¿sí? Cuando usted pierde algo, no piense que lo pierde por gusto, piense que Dios se lo quitó del camino con un propósito, ¿sí? ¿Ha escuchado usted testimonios de algunas personas del día del evento de septiembre 11 en los Estados Unidos? Yo escuché un par de versiones de alguien que ya iba para afuera y se recordó que tenía algo, se regresó a recoger eso que tenía que llevarse y cuando regresó ya no llegó a tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios no llegó a tiempo, porque si hubiera llegado a tiempo se muere ahí. Entonces muchas veces nos suceden circunstancias que tenemos que entender que vienen de arriba con un propósito. Porque a veces el Señor nos permite tener gente cerca de nosotros y a veces esa gente el Señor permite que se vaya, porque no van a ser de bendición para nosotros. Porque a veces tenemos un trabajo y lo perdemos. No se frustre, no se sienta mal. Mire que Dios le quiere dar algo mejor, usted mire adelante. Si un negocio no le sale, no se frustre, no lo ve en este plano terrenal. Dios le quiere dar algo mejor, ¿sí? Patojos y patojas, si no sale una relación con una persona, no se ponga triste, dele gracias a Dios. Tal vez Dios le está quitando del camino a alguien que le va a arruinar su vida. Amén. Entonces, pongamos nuestra vista ¿dónde? En las cosas de arriba. Eso debe ser su prioridad. Lo demás mírelo como algo pasajero. Si usted lo ha hecho al revés, si para usted más importante lo que hace en esta tierra que lo que hace en el espíritu, cambie las prioridades. Primero el reino de Dios y lo demás le va a venir por añadidura. Amén. Siguiente pasaje, 2 Corintios 10, pero ahora vamos a leer el versículo 3. Segunda Corintios 10, versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de ¿qué cosas? Dígalo, ¿de qué cosas? Fortalezas. Ahora piense, ¿qué fortaleza se ha levantado en su vida? No piense que en la vida del vecino, que su mamá, que su papá, que su hermano, que su hermana. No, en su vida. ¿Qué fortaleza se ha levantado en su vida que usted necesita derribar? Pero no en lo carnal, sino en lo espiritual. Piense usted, ¿cuál es la fortaleza que está en su vida oprimiéndole y causándole tristeza, causándole problemas, división, angustia? ¿Cuáles son las fortalezas en su vida que usted necesita vencer para tener autoridad? Cuando yo he podido ministrar a las personas, lo primero que hacemos es derribar esas fortalezas, ¿sí? Es como cuando en nuestra vida construimos algo para alguien, pero no le pertenece a esa persona lo que estamos construyendo.
o es algo que está mal construido. Tenemos que quitarlo, derribarlo y luego edificar la palabra del Señor en nuestra vida. Cuando quitamos esos muros, entonces le quitamos la autoridad al diablo. Le voy a poner algunos ejemplos. Cuando usted ha vivido una vida de amargura, de odio, de enojo contra alguien, usted ha edificado un muro en su vida y eso lo ha aprovechado el diablo para vivir en su corazón y hacerle a usted una persona que no reciba ni perciba lo espiritual. Cuando logramos que una persona llegue a perdonar, entonces ese muro es derribado y el enemigo se ve descubierto y lo podemos echar fuera en el nombre de Jesús. Otras veces me ha tocado ministrar personas que han hecho pactos consigo mismos sin darse cuenta. Por ejemplo, yo juro que a mí no me vuelven a hacer esto que me hicieron. Son palabras que uno dice y no se da cuenta que las lanza, pero son pactos que se quedan en la vida. Y entonces las personas cambian. Si era una persona dulce, se promete no volverlo a hacer, se vuelve una persona dura. Otra persona, por ejemplo, que ministramos en una oportunidad, era una mujer y estábamos orando por ella y de repente empezó a llorar y se tiró al suelo y se hacía como serpiente, fíjense ustedes, se hacía para adelante, se hacía para atrás en el suelo como una serpiente y decíamos, Señor, ¿pero qué es esto? Y de pronto el Espíritu de Dios nos mostró y nos dijo, ella ha maldecido el día que nació y por eso el diablo la tiene así. Entonces la llamamos a la conciencia y le dijimos, hermana, usted ha maldecido el día que usted nació, y empezó a llorar aún más fuerte. Sí, yo maldigo el día que nací, decía, porque todo lo que me ha pasado he sufrido mucho y yo lo que quiero es morirme, gritaba, ¿verdad? Y le decíamos, pero usted tiene que bendecirle su vida porque Dios la ama, pagó un precio por su vida no le pertenece, le pertenece al Señor. Y si Dios le ha dado la vida, bendiga el día que nació. Entonces la hicimos, que ella bendijera el día que había nacido. Ella pidió perdón y se arrepintió de eso. Después de que ella se arrepintió, pudimos reprender y vimos cómo ella fue libre de esa atadura. Y tuvo un cambio de vida, un cambio de actitud. Pero hay veces que no logramos vencerlo porque tenemos esos muros que le permiten al diablo opresionar nuestras vidas. Y no podemos entrar y conquistar si no reconocemos cuál es nuestra tierra. Dice que los espías, usted va a leer después en Josué, al final del capítulo 2, regresan esos espías y le dicen a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, porque cuando ellos llegaron vieron que los que tenían miedo eran los de Jericó. Los de Jericó estaban, pero ahí sí que cundían en pánico, ¿verdad? No había chapulín que los rescatara. Ellos tenían miedo, tenían terror de saber que los israelitas iban a entrar a la tierra. Ellos eran los que tenían miedo. Y les dice, también Jehová nos ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Alguien se ha desmayado delante de usted alguna vez? Pero por usted, no por otra cosa. Así que diga, ¡ay, César, qué guapo! ¡Pum! Y se haya desmayado. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Bueno, pues estos dice que desmayaban delante de los israelitas, pero del puro miedo de lo que iba a suceder. ¿Y sabe qué? El enemigo está así. El enemigo desmaya delante de nosotros porque tiene miedo. Pero nos ha hecho tomar esas capsulitas que nos hacen pensar que los que tenemos que tener miedo somos nosotros, que los que no podemos somos nosotros, que los débiles somos nosotros, que los que tienen que vivir en derrota somos nosotros. Y nos hemos tragado esas capsulitas porque no hemos tomado autoridad sobre nuestra vida, sobre lo que nos está oprimiendo. Hermanos, la tierra que el Señor nos ha dado, nuestra vida es una buena tierra. Nuestra vida es una vida fructífera, es una vida que el Señor ha bendecido,
Es una vida que el Señor ha pagado el precio por nosotros. Es una vida que el Señor nos ha dado promesas de que vamos a avanzar, de que vamos a ver su gloria. Nos ha dado promesas para nuestra familia, nos ha dado promesas para nuestros trabajos, promesas en nuestros ministerios, nos ha hecho cosas grandes, pero somos incapaces de verlas porque estamos nosotros permitiendo ser una ciudad sin murallas, sin la protección del Señor, donde el enemigo ha penetrado para traer opresión a nuestra vida. Edificando vidas, restaurando naciones. Una voz profética a las naciones.